Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado, 11 de la mañana, nos encontramos con ustedes aquí en EN Televisión. Recuerden que este programa usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o también en la web www.entelevisión.com. Cada sábado, 11 de la mañana, no deje de sintonizarnos. Esta semana estamos hablando ya a unos pocos días de las elecciones municipales. Implica la selección de unos 158 alcaldes, unos 200 y algo, creo que 228 directores de distritos municipales y más de 3.000 regidores. O sea, unas elecciones en las que la mayoría de los municipios, valga la redundancia, van a escoger a sus representantes para la sala capitular y para la alcaldía. Generalmente, y esto hay que reconocerlo, la Junta Central Electoral nunca había hecho un trabajo como el de ahora, en términos de orientación, de motivación del voto, porque las elecciones municipales no llaman mucho la atención de la gente. Por eso el promedio de abstención siempre ronda entre el 49 y el 50%. O sea, la mitad de la gente no se ve motivada a participar en estas elecciones, contrario a las presidenciales que este año van a ser 19 de mayo. Recuerden que ya las elecciones no son 16 de mayo, como estaba establecida en la Constitución anterior, sino que ahora es el tercer domingo de febrero, son las municipales, y el tercer domingo de mayo son las presidenciales. Decíamos que la abstención pudiera bajar mucho el próximo domingo, no me refiero a mañana, sino al domingo siguiente, porque la Junta ha hecho un buen trabajo de motivación para que la gente participe. Recuerden también que en las elecciones municipales no votan, no se aplica el voto del dominicano en el exterior, y es lo lógico, porque el que vive en Nueva York, en España, en Francia, en cualquier lugar, ¿por qué candidato a alcalde puede votar? Sería ilógico. Entonces, pero sí votan en las presidenciales, y este año pudieran ser incluso decisivos el voto del dominicano en el exterior, porque hay más de 800.000 empadronados. Ahí también la participación siempre es mínima, pero si vota el 50% de 800.000 empadronados, tendríamos entonces, hay 400.000 personas que pudieran inclinar la balanza al término del conteo de los votos del 19 de mayo. Estas elecciones, como ha sido también tradición, siempre se polarizan las candidaturas entre los municipios más grandes. Por eso oímos mucho mencionar a Carolina Mejía, Domingo Contreras, y no así a otros candidatos. Tenemos Santo Domingo Norte, también ha tenido una buena promoción ahí con Carlos Guzmán, que aspira a la reelección, y Betty Jerónimo, del Partido Revolucionario Moderno, que aspira a la posición. También no ha sido tradición, y ya esto es contrario a lo que habíamos dicho anteriormente, no ha sido tradición que la gente fraccione los votos. Y por eso, aunque en las municipales tú no puedes fraccionar, aunque tendrás dos boletas, en una tendrás que votar por un alcalde y en la otra tendrás que votar por un regidor. Pero, ¿qué es lo que queremos decir? Los grandes partidos siempre se llevan la mayoría de las alcaldías, sencillamente porque su militancia vota por el partido, muchas veces sin conocer al candidato. O sea, es difícil que un simpatizante del PRM te vote por un candidato de otro partido en unas elecciones municipales. Generalmente lo que hace la gente aquí es votar por su partido, sin importar el candidato. Y eso hace también que la estrategia de comunicación de los partidos sea promover el partido más que a los candidatos. Vemos también que se ha logrado, o no se ha logrado, sino que los principales líderes de los partidos se han involucrado en lo que es en lo que son las elecciones municipales, y por eso vemos el candidato a la reelección, el presidente Luis Abinader,
que prácticamente se ha cargado al hombro a los candidatos alcaldes del PRM. Lo mismo ha hecho el doctor Leonel Fernández, al igual que Abel Martínez, del PLD, y Leonel Fernández, decíamos, de la Fuerza del Pueblo. Se han cargado ellos a los candidatos municipales, primero porque tienen más simpatía todos los candidatos de lo que ellos disponen, y eso hace que ellos se involucren en ese proceso, a pesar de que no es el proceso en el que ellos van a participar. Pero todo el mundo quiere aupar para tener la mejor representación en las elecciones del próximo día 18, por una razón sencilla. Después de estas elecciones van a faltar alrededor de 2 meses y medio para las elecciones presidenciales. El que haga un mal papel en las elecciones del 18 de febrero es muy difícil, me refiero al partido, es muy difícil que pueda remontar y hacer un buen papel en mayo. Entre el 18 de mayo y el 18 de mayo, 18 de febrero y 18 de mayo, hay 90 días. De esos días hay un periodo en el que no se podrá hacer campaña, creo que hasta el 27, 28 de febrero, y al igual que 48 horas, son 2 días antes de las elecciones. Estamos hablando que tendrían unos 80 días más o menos de campaña. Entonces, si un partido, póngale el nombre que usted quiera, le va mal en las elecciones municipales, reponerse moralmente de una amplia derrota, porque eso crea una situación de letargo en la militancia de los partidos. Cuando un partido pierde de manera apabullante, necesita un tiempo para que la militancia se recomponga moralmente. Pero lo mismo el candidato de ese partido vote por la candidatura presidencial, o el aspirante de ese partido vote por la candidatura presidencial, ¿qué va a pasar? Necesita revisar su estrategia de comunicación, necesita revisar su propuesta. O sea, tiene que entrar en un proceso de crítica interna, a ver qué hicimos mal, y eso lleva tiempo. Por eso soy partidario de que el que le vaya mal en febrero le va mal en mayo. Eso es seguro, no habrá forma de que usted pueda recomponer su fuerza desde el punto de vista moral, espiritual, recomponerla, y desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, porque si le fue mal en febrero, fue porque la estrategia que usó no fue la adecuada, no llegó a la gente, no logró que el público te apoyara. Entonces, es un producto que no pudiste vender. Si no lo pudiste vender en mayo, tendrás que revisar la estrategia para poder venderlo en febrero, tendrás que revisar tu estrategia de mercadeo para poder venderlo en mayo, y el tiempo sería muy corto. De modo que, por eso ustedes ven que Abinader, Leonel, Abel, todos andan cargándose los candidatos municipales, porque saben que al que le vaya mal en febrero, es casi seguro que le va a ir mal en mayo. De modo que vamos a esperar, ya falta apenas una semana para que las personas voten. Lo más conveniente, ojalá que vote la mayor cantidad de gente, porque la abstención no son buenas para los procesos democráticos, porque la abstención indica que la gente está ajeno a los problemas, a los problemas de su comunidad. Y cuando una comunidad, cuando las personas se mantienen ajenos a los problemas de su comunidad, entonces la solución se complica mucho más que cuando todos se integran. No importa en el proyecto político que sea, no importa el candidato, pero que se integren a votar. Porque además de que es un derecho que a usted le asiste, usted debe, no está obligado. Aquí en este país, hay países el voto es obligatorio, aquí no. Aquí usted vota si usted quiere, pero moralmente, cuando usted no vota, después se hace muy difícil usted criticar la gestión del gobierno municipal o del gobierno central. Si usted no participó en las elecciones, si usted no votó ni por uno ni por el otro, usted no tiene moralmente fuerza para criticar las acciones que se cometan. De modo que ojalá la gente se anime, que la campaña de la Junta siga por el camino que va, que creo es un camino bueno,
especialmente por más de 500,000 jóvenes que tendrán la oportunidad de su primer voto en este proceso electoral, y es importante que esa gente se integre a lo que la Junta denomina una fiesta de la democracia, y debe ser así, porque en la medida en que participamos en las elecciones, fortalecemos nuestro sistema democrático, que cuando usted lo compara con los otros sistemas que existen en el mundo, se da cuenta que a pesar de todas sus fallas, es mejor que lo que tienen los otros países. Y hablando de lo que tienen los otros países, vamos a remontarnos al caso de Haití. Vamos a ver, señor director, si hay algunas imágenes que me puedan servir de apoyo de la situación de Haití. Es una situación extremadamente violenta, tiene 2 años así, pero se ha incrementado esta semana por dos elementos que son lo que han hecho que esta explosión social, sí, ahí pueden ver parte de unas manifestaciones, miren, e incluso de bandas que son controlan en estos momentos a la mayoría de los barrios de la capital haitiana. Tanto es así que ayer la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado de advertencia sobre la situación que está viviendo Haití. Hubo alrededor, creo, de 385 muertos violentos en los barrios haitianos solamente en el mes de enero. Es una cifra asombrosa, y eso te deja ver entonces que no hay autoridad en Haití. Haití es un estado fallido. La ONU no quiso plantearlo así de manera directa, de que es un estado fallido, pero dijo que es una nación desgobernada. O sea, una nación que no tiene un presidente, una autoridad a la que se les respete. Ni la respetan los organismos internacionales, ni los respetan los propios ciudadanos. Los dos elementos han contribuido a incrementar la violencia en Haití. Primero, hay alrededor de 300 bandas armadas que se han dividido el territorio haitiano para secuestrar, extorsionar, para cobrar peaje, para obrar por todo, a los comerciantes, a los empresarios, a los extranjeros, o sea, a todo el que encuentre en el camino que le puedan cobrar 2 pesos, se lo quitan, a las buenas o a las malas. Ese es un elemento. En las pandillas, y por eso la comunidad internacional estaba planteando una fuerza multilateral de policías y militares que contribuyeran a instalar orden. Ahora, ¿qué pasa en Haití? El pasado día 7 de febrero, se cumplió el mandato del primer ministro, de Ariel. El primer ministro ha dicho que está dispuesto a convocar elecciones, que es lo que debió haber hecho hace tiempo, pero es una situación difícil porque en el estado está Haití. ¿Quién garantiza los resultados de un proceso electoral cuando el gobierno no tiene control sobre su población? Cuando el control la tienen las bandas armadas. Ese es uno. El cumplimiento ya del periodo de Ariel como el primer ministro de Haití. Pero el otro elemento del que uno entiende todavía menos, la llegada a Haití en diciembre de Guy Filiz. Guy Filiz es un militar que también formó parte de una banda paramilitar que se dedicó al narcotráfico, al envío de drogas desde Haití a Estados Unidos para su distribución, contribuyendo con cárteles de las drogas del cártel de Sinaloa, de México, y también de cárteles de Medellín, de Colombia. Ariel fue hecho prisionero por Estados Unidos y enviado a Miami, donde cumplió una condena. En diciembre, Estados Unidos lo pone en libertad y lo repatria para Haití. Pero, ¿qué pasa? Un señor que tiene una estructura de narcotráfico, que tiene una estructura militar, inmediatamente llama a la población a la desobediencia civil. Y eso es lo que provoca las dudas de la gente. Pero, ¿por qué Estados Unidos lo reparte a Haití? ¿Por qué no lo dejaron allá?
si quieren contribuir a pacificar a esa empobrecida nación vecina nuestra, entonces hay como un desinterés o el interés de Estados Unidos sería provocar una guerra civil en Haití, que sería una masacre de la población civil, porque todas esas bandas que que están integradas por exmilitares, por expolicías, todas tienen armamento sofisticado. Y en las imágenes que pasan en televisión, usted puede ver incluso que tienen armas superiores a las que usan las fuerzas policiales y las fuerzas militares de Haití. O sea, las bandas tienen mejores armas que las usan los policías y eso se le complica, se le hace difícil eso, el control como autoridad para mantener la paz y para poder convocar elecciones. Nosotros creemos en una posición intermedia sería que el primer ministro, que ya cumplió, que renuncia, que la sociedad civil, el Congreso, escoja una comisión de notables haitianos que dirijan Haití hasta crear las condiciones para unas nuevas elecciones y que la comunidad internacional se encargue del control policial y militar de esos comicios. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos con nuestra entrevista central aquí en Coloquio Cultural.